¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en nuestra última Art Conversations de nuestra feria edición 2018. Este programa de Open Forum está apoyado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que agradecemos esa invalorable colaboración. Hemos tenido a lo largo de este ciclo, el ciclo de las 16:30, excelentes protagonistas: Marcelo Pombo, Laura Isola, con Pasiones Invertidas el día jueves. El día viernes, una excelente perspectiva de los 90 con un recuerdo de artistas como Feliciano Centurión y Omar Esquirilo. Y hoy en nuestro Art Conversations quizás tengamos un formato distinto, creo que por primera vez así será. Tendremos una performance sugerida por Magali Arriola, que ha sido curadora de U-Turn en Projects Room de Arteba 2018. Y a lo largo de esta performance entiendo que contestaremos una pregunta: ¿quién diablos es Eduardo Costa?, cuyo autor es Mario García Torres. Y esta performance estará en colaboración con Sol Oesel, Ernesto García, Rosario Ortega, Agustín Pérez Rubio y Andy Velázquez. Así que escuchamos con mucha atención y muchas gracias a todos. La primera vez que encontré el nombre, Eduardo Costa, fue como ahora mismo, impreso en un libro, como ese. Primero lo encontré en una lista, luego bajo un texto. El nombre aparecía como firma. El texto corto me intrigó, pero no supe si era artista o poeta. La publicación había sido impresa 34 años antes, y el nombre aparecía al lado de algunos de otros que reconocía y otros de los cuales nunca había oído hablar. Las ideas en el texto lo conectaban a un espacio conceptual que me llamó la atención. En medio de aquel libro, que usaba la máquina de escribir como herramienta de diseño, encontré una página blanca. Estaba impreso el texto correspondiente. A piece that is essentially the same as a piece, but any of the first conceptual artists, dated 2 years earlier and signed by someone else. Eduardo Costa como intriga. ¿O será un personaje irónico, una intervención insincera en el mundo del arte conceptual? ¿Qué pasa si la operación que describe es en sí misma una pieza? Sin firma cabría en un tuit, pensé el otro día, pero estaba firmado: Eduardo Costa, 1970, 1917. Me quedé pensando en su nombre, español, latinoamericano, me pregunté. El nombre no encajaba en ese contexto anglosajón. El título del libro era Art in the Mind, publicado en ese mismo año de la creación de Costa. El Internet no en el 70, sino en aquel momento, apenas tomaba forma y no era todavía la fuente más inmediata. A primera impresión, Eduardo Costa aparecía entonces como poeta conceptual. El libro, modesto, pero intelectual, de vanguardia. ¿Cómo se había metido ahí ese latinoamericano? Costa, no parecía real en aquel momento. Decían que antes solo los muralistas habían llegado a las esferas neoyorquinas, pero empezaba a entender que aquello era supuestamente un mito. En el libro, Costa aparecía al lado de un tal Scott Barton. No conseguía hacer la conexión, pero luego vino Pegol, Aconchi,
a Conchi, definitivamente un crowd neoyorquino, de avanzada. Visto desde ahora, realmente una lista de celebridades podríamos pensar. Weiner, Rupensberg, Ramsey, Piper, Oldenburg, Naumann, Malone, Levitt, Levis, Liva, Kossuth, Kawara, Ferrer, Graham, Canning, Kamitzer, Byers, Burns, Burgin, Brecht, Borowski, Bochner, Barry, Baldessari y Asher, Michael Asher, por quien en realidad había sacado el libro de aquel estante. La de Asher estaba ok, temprana. La de Kamitzer bien también. Pero, ¿quién diablos es Eduardo Costa? El texto de Costa aparecía ahí, de arriesgado, con cierta picardía. Solo un par de años antes, después ya se burlaba, pensé, de los artistas conceptuales más radicales, Kossuth, Barry o Weiner. Parecían, en ese sentido, pasé, como al otro lado del textito. Su obra era una idea, pero una idea que tenía que ver con representar las ideas de los demás y darles la vuelta. Avispado, pensé. Me alegro entonces que había una referencia conceptual proveniente del sur. Eduardo Costa, junto con Kamitzer y Ferrer, como prueba que en los trópicos también se hablan otros lenguajes. No porque uno hable en español tiene que hacer cosas de arte folclorista. En estos países, a veces, también nos podemos dar el lujo de pensar más allá de lo inmediato. Costa como referencia, abstracta, en forma de texto. La segunda vez que lo encontré fue escrito también en unos textos fotocopiados. Habría sido alrededor del 2004. Era un texto de Inés Katzstein, que prologaba una recopilación de textos sobre arte argentino en los años 60. Un ejercicio mucho más complejo del que había visto antes se describía ahí. Operaciones más complejas. Artista, no poeta. Resultaba que aquello que se refería como arte en los medios era una ficción. Aquello que se comunicaba era todo lo que existía. La exposición como reseña, como reporte periodístico. Eduardo Costa como desdoblamiento de la ingeniería artística. Primero convertía la simulación del pasado en presente y futuro, y ahora el pasado reciente inexistente como simulación del presente. Costa como tripulante de los años y la obra como souvenir de viaje en el tiempo. Una operación que usaba el tiempo como material. This was 1996. Sorry, 1966. This as the first apparition in English. Aquellas fotocopias de la compilación de Katzstein habían sido publicadas por el MoMA de Nueva York. El MoMA desgastado, fotocopiado. Pero la obra de Costa como verdad. Lo que leía parecía también un reporte. Essentially the same as a report. The show, the event. Que no era un happening. En Argentina no les interesaba lo de Capro. Más bien era una onda que tenía que ver más con Weiner, con Lorenz Weiner. The artist may construct the piece. The piece may be fabricated. The piece need not to build, just review it. Aunque lo de Weiner era del 68 y lo de Costa y otros et al. Era del 66, ¿quién diablos es Eduardo Costa? ¿Y qué diablos era eso del arte de los medios? Pero luego se pone mejor la cosa, la legitimidad.
La negociación con los medios. ¿Qué era verdad? ¿Qué era realidad? McLuhan, por supuesto. Costa y otros contra los periodistas. ¿Quién engaña a quién? Lo simbólico contra lo real, con ayuda de celebridades. Si bien los periodistas buscaban verdad, la verdad venía dada por los personajes que los mismos medios habían creado. Las celebridades como justificantes del pasado, la persona pública como legitimador de la verdad, del pasado reciente, de la realidad. Costa y otros como deconstructores de los medios. Las ideas puestas, el primer happening había aparecido on August 21st in the daily newspaper El Mundo, con 300.000 ejemplares. On August 25th, an article appears in the magazine Gente, con 90.000 ejemplares. On August 29th, an article appears in the magazine Para Ti. On September 19th, an article appears in the magazine Confirmado, con 48.000 ejemplares. In October 1st, it appears in the Literary Review, El Escarabajo de Oro, con 5.000 ejemplares. On October 30, the first statement refuting the news appears in El Mundo. On November 1st, another statement appears in Primera Plana, con 50.000 ejemplares. On November 10th, a statement appears in El Confirmado. In November 23rd, a letter appeared in the magazine Inédito, complaining about the pop experience. On November 7, an article appears in the same magazine referring to the year's artistic events in which the word was mentioned. Todo esto, todo, lo leí en aquellas fotocopias. Costa como agitador, como fenómeno de los medios, todavía sin fotos, sin el propio personaje. Fotos de celebridades, mentiras, pero Costa por ningún lado. Seguía estando en el backstage. Documentos, decía Kathestein. En aquel momento, como intriga en este momento, mientras leo esto, más contemporáneo es imposible. Arte en la era del PR, del hashtag. Arte como estrategia de mercado. El uso de los influencers para legitimar una obra, un evento. Si me preguntas hoy, Eduardo Costa debería de tener 1 millón de followers, big on Instagram. Por otro lado, Costa como peligro. Premonición de la era de la posverdad. ¿Qué haría Trump con las estrategias de Costa? La posverdad como híbrido ambiguo que denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Comprobación de lo corruptible de los medios y de la percepción. ¿Y qué haría Lawrence Weiner con todo esto? ¿Y qué haría Capro? Hola, Mari Carmen, ¿es así o es justamente al revés? Con el arte de los medios a todo esto, ¿quién necesita el museo? La obra como rumor en las redes sociales, deberíamos traducirlo ahora. La obra como conjunto de decisiones hechas por el algoritmo. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo? ¿Por qué aparece frente a mí? ¿Quién diablos es hashtag Eduardo Costa? Aunque aquellos eventos parecían que habían sido producidos en Buenos Aires, sin embargo, en aquel librito, decía que Eduardo Costa, born in 1940, and he was living in New York. Poeta, escritor, influencer, artista. Mientras en Europa y Norteamérica se discutía cómo desmaterializar la obra de arte, en las manos de Costa et al. Y los otros, ni siquiera se preguntaba. Era ya un hecho. La obra vivía en forma de texto, en rumor, en forma de narratividad.
tercera vez que encontré a Eduardo Costa fue de nuevo por casualidad. Lo encontré de nuevo impreso en un libro como ese. En aquellos años vivía en Los Ángeles y regresé a México de visita unos días. En aquel momento me encontré en la casa donde me encontré lo que parecía un libro de poesía argentina. Lo empecé a hojear y una poesía corta, compuesta de largas frases, llamó mi atención. Decía así: la playa de enero. Me desvisto y me tiendo al sol. Reconozco el ruido característico de la burguesía, que se muestra cada año más audaz y grita sus bromas de doble sentido encantada. De tratar públicamente cualquier tema, mientras deshace y construye el idioma, con ese atrevimiento sano que hace reír largamente a las madres y avergonzarse a sus hijas que estrenan corpiños chiquitos y cuya piel se vuelve deliciosamente rosada. Mientras el mar pone nerviosas a las mujeres y da vigor a los hombres, la clase media prospera y se promete llevar el país adelante. Tararea canciones italianas y americanas del norte y mezcla tantas cosas extrañas en su modo de ser que al parecer por eso escapamos desorientados y nos refugiamos en las partes solitarias de la playa y el mar. Esto estaba firmado por Eduardo Costa, sin fecha. Lo encontré muchas veces más, o más bien la cuarta vez fueron muchas realidades más. Se materializó finalmente en los ensayos de un monólogo que escribí junto con Aaron Schuster en esos años y donde se mencionaba la primera pieza citada. Me intrigaba demasiado, obvio, ya se había preguntado por ahí sobre Costa, un artista argentino nacido en Buenos Aires en 1940. Que estudió literatura e historia del arte y que durante los años 60 formó parte de un grupo de artistas nucleados por Óscar Massota. Tarea, me dije. En 1966 escribe con Raúl Escari y Roberto Jacobi Un arte de los medios de comunicación, un manifiesto en que se considera a los medios como una nueva materialidad artística. En 1967 viaja, así lo leí en tiempo presente, a Nueva York, donde muestra Moda Ficción 1 en la revista Vogue. Legítimo, pensé. Aquella lista de la publicación Art in the Mind no parecía gratuita ya. El nombre de John Pegol, el de en aquellos años el poeta Vito Acconci y el de Hannah Weiner seguían apareciendo. Luego Scott Barton, que más bien era escultor. Costa había trabajado con ese grupo de poetas neoyorquinos en esos años. En 1971, Costa regresa, de nuevo en presente, a la Argentina y en 1977 participa en la exposición Homenaje a Marcel Duchamp, donde presenta una espiral inscrito a la manera de Duchamp. En 1994 empieza a trabajar en sus pinturas volumétricas, creando volúmenes formados únicamente con pintura acrílica. En nuestro monólogo, la pieza tomaba cada vez más importancia, pero no fue hasta que Stephen Campbell Moore, el actor que interpretó por primera vez al personaje de la obra que encontré a Costa, A Piece That Is the Piece That This One, todos lo recordáis, o intentamos recordarlo, A Piece That Is Essentially the Piece, y lo repetía así y así el personaje de Alan Smithy en el monólogo titulado I'm Not a Flopper, A
a piece that is essentially the same a piece by any of the first conceptual artists, dated 2 years earlier and signed by somebody else. El monólogo trata sobre Smithy, el seudónimo que los directores de cine usan cuando por cualquier motivo quieren distanciarse de las películas que hicieron. El capítulo donde se menciona prominentemente la obra de Costa empieza así: ¿cómo se llamaba? Y el actor se voltea al público como dirigiéndose a alguien en específico. ¿Cómo? Ah, sí, Costa, ¿no? ¿Costa? Eduardo Costa, ¿no? El otro día alguien me contó sobre su trabajo, muy interesante, sí. Una pieza sencilla pero aguda sobre la fecha de las obras y la fecha de las obras de distintos artistas, ¿verdad? Lo que Costa propone es una reevaluación, no del artista, sino de las obras específicas bajo el rubro de diferentes nombres. No quiere hacer obras, solamente quiere cambiar su autoría. Y no pierdan de vista, así decía o hacía énfasis el personaje, las fechas de creación. No pierdan de vista las fechas de creación, porque quiere efectuar una redistribución del registro histórico, producir un anacronismo. Vi a Eduardo Costa ahí muchas veces, ayudando a Smithy a hablar sobre cómo una obra de arte en diferentes contextos o en diferentes tiempos puede ser solamente distinta, totalmente distinta, perdón. ¿No es completamente distinto el significado de dos obras idénticas cuando la firman dos artistas diferentes? Decía finalmente, seguro de sí mismo, Smithy. Aunque no tenía todavía una idea clara de quién diablos era Eduardo Costa, el hecho de que apareciera como un personaje en una cierta ficción que yo mismo me empezaba a creer a partir del trabajo de Campbell Moore, me empezaba a acercar a Costa, al artista, al menos Costa como ficción. Esto sucedió a finales del 2006 y principios del 2007. La quinta vez que lo encontré, pretendí que fuera más allá de saberlo en libros y en representaciones. En ese tiempo había conocido a David Lamelas, también artista conceptual de Argentina. Posiblemente a través de él habría conseguido su correo electrónico, no lo recuerdo. Debió haber sido a finales del 2008 más o menos. El motivo era que estaba organizando una exposición en mi galería de Bruselas. La exposición se titulaba The title of this show is a list that includes the dates in which each of the exhibited works were first made, the dates in which some of them were remade by the artists, and the dates in which they were last shown. A decir verdad, no recuerdo si el título y la idea de la exposición vino primero o después de la obra de Costa, pero como imaginarán, están íntimamente ligadas. Pareciera que ahora es normal, pero en aquellos años parecían surgir artistas que no habían sido reconocidos en su momento, y a mí me interesaba la mecánica de la recirculación de las obras. La mayoría de las obras que se exhibieron ahí habían sido producidas y exhibidas a finales de los 60 y no habían sido exhibidas de nuevo desde hacía años. Le escribí unas líneas, lo que desató el comienzo de un lindo diálogo intermitente que no terminó con su participación en la exposición. No solo eso, en la muestra, aparte de la famosa pieza A Piece is a Piece,
decidimos incluir una obra más, Names of Friends, Poems for the Deaf Mute, 1969. Costa del otro lado, del lado de la línea. En mayo del 2008 fui a Bruselas a montar la exposición. Ahí, en la galería de Jan Mott, que estaba casi al final de la Rue d'Hermastrat, encontré a Peace Data Peace envuelta en unos cartones, los cuales nos apuramos a abrir, para luego descubrir físicamente la reproducción de aquel texto publicado en Art in the Mind. Al lado estaba o había un DVD, que contenía el poema vídeo mencionado. Ese día vi por primera vez 2 obras físicamente de Eduardo Costa. La sexta vez debió haber sido por ahí sobre el 2011. En ese momento estaba preparando una exposición de cócteles de artista para el Bar Celeste, allá en la Ciudad de México. Le escribí para solicitarle si podría concebir una obra en forma de cóctel. Después de unas semanas y un par de intercambios de correos electrónicos, encontré un correo que contenía la obra en forma de receta. Decía: un vaso de agua mineral efervescente bien fresca, una cuchara sopera de jugo de limón o de lima recién exprimido, una pastilla de menta anti-aging marca Marks & Spencer que se dejará disolver en el agua con limón. Decorar con ramita de menta y rodaja de limón o lima. Si se quiere, se puede agregar una cuchara de vodka o de hielo a gusto. La obra, en forma de cóctel, se titulaba en inglés Miracle. Al final del correo decía: ¿cuándo nos encontramos en persona? La séptima vez que encontré a Costa, lo encontré como fantasma. Habíamos ambos participado en la misma exposición en la colección Jumex. Desafortunadamente no pude estar en la inauguración, en donde Eduardo Costa había estado presente. La exposición se llamaba An Untruly History of the Ready-Made, en la colección Jumex. Escuché a varias voces decir que lo habían conocido durante su estancia en la ciudad. Durante unas semanas después de mi regreso, encontré fotos de Costa en varias revistas, donde se explicaba que el artista argentino había producido su bicicleta de Duchamp para la exposición. Costa había estado allí. La octava vez que supe de Costa, lo había conocido mucho tiempo antes de lo que me imaginaba en todos estos años. A esta conclusión llegué al enterarme de los pormenores de Una luna de miel en la mano, una pista de la banda argentina de música New Wave, Virus.
El hit de Virus, que había escuchado muchas veces durante toda mi vida, inclusive antes de estar interesado en el arte, fue grabado en el año de 1985 como parte del disco titulado Locura. Cuando la banda liderada por Federico Moura se disponía a terminar su quinto disco, Una luna de miel habría surgido de un momento inesperado. El disco, Locura, se grabó en los estudios SIC Americana en Buenos Aires, el año anterior, el 1984. Sin embargo, solo se grabaron 7 pistas. Cuando la banda presentó el material a la discográfica, la compañía les dijo que no era posible publicar un libro de 7 pistas, sino que se necesitarían como mínimo 8 melodías. Apurados de tiempo y con esos tracks bajo el brazo, la banda voló a Nueva York, donde se mezclaría el material en el Sound and Ideas Studios. Durante el trayecto en el avión, la banda compuso musicalmente la canción faltante. Al aterrizar, Moura, quien era amigo de Eduardo Costa, le habría solicitado escribir la letra. Basándose en un personaje de una ficción de James Joyce, la pluma de Costa añadió la letra faltante, a lo que se convertiría en el éxito más grande de la banda y uno de los más importantes del rock argentino. La primera obra que conocí de Eduardo Costa no habría sido una obra de texto conceptual de 1970, que había terminado por habitar en mi memoria, sino un corte más pop, que había yo inclusive bailado hacía muchos años. Tuyo.